Pocas civilizaciones en la historia del mundo han cambiado tanto y, al mismo tiempo, han permanecido tan continuas como China. Desde las imponentes estructuras de la Gran Muralla que serpentea a través de montañas como un dragón de piedra, hasta los rascacielos de Shanghái y Pekín que perforan las nubes. La historia de China es un fascinante viaje de ciclos de unidad, fragmentación y resurgimiento. Es una historia de emperadores divinos, sabios, filósofos, invasores, conquistadores y revoluciones que sacudieron al mundo. Como una cultura tan antigua logró no solo sobrevivir, sino también transformarse para convertirse en la superpotencia global que es hoy. Acompáñame en este recorrido a través de milenios para descubrir el extraordinario legado de la civilización china. Hace más de 3000 años, a orillas del río Amarillo, surgieron las primeras dinastías que sentarían las bases de todo lo que vendría después. Fue durante la dinastía Zhou cuando nació una de las ideas más poderosas y duraderas de la historia china, el mandato del cielo. Este concepto no era solo una justificación para gobernar, era un contrato sagrado entre el cielo y el emperador, el hijo del cielo. Si el gobernante era justo, virtuoso y mantenía la armonía, el cielo le otorgaba el derecho a reinar, trayendo prosperidad y paz. Pero si se volvía corrupto o inepto, y el reino sufría desastres naturales, hambrunas o revueltas, era una señal de que había perdido el favor divino. Este mandato no era eterno y podía ser revocado, legitimando así el derrocamiento de una dinastía y el ascenso de una nueva. Esta idea del ciclo dinástico, de auge y caída, se convertiría en el motor de la historia china durante milenios. Fue en este mismo periodo fértil cuando florecieron las 100 escuelas del pensamiento, dándonos a figuras como Confucio, cuyas enseñanzas sobre la moral, la familia y el buen gobierno moldearían el alma de la sociedad china para siempre. Pero la fragmentación política de la época exigía una solución más drástica. Esa solución llegaría con un hombre y un estado que unificarían China por la fuerza. Qin Shi Huang, el primer emperador, no solo unió los reinos combatientes, sino que estandarizó la escritura, la moneda y las medidas, construyendo los cimientos del imperio que perduraría en diversas formas por más de 2000 años. Pero como dicta el mandato del cielo, la unidad nunca es permanente. Tras la caída de la poderosa dinastía Han, que consolidó el legado de Qin y expandió las fronteras, China se sumergió en uno de sus periodos más caóticos y fascinantes, la era de los tres reinos. Señores de la guerra como Cao Cao, Liu Bi y Song Quan lucharon por el control del imperio fracturado, dando lugar a historias de estrategia, lealtad y traición que han sido inmortalizadas en la literatura y la cultura popular. Esta época de división, que duró varios siglos, fue también un tiempo de profunda transformación espiritual. El confucianismo, que había sido la ideología del Estado, vio su influencia debilitada por el desorden político. En este vacío, una nueva fe proveniente de la India encontró un terreno fértil: el budismo, con sus enseñanzas sobre el sufrimiento, la reencarnación y la iluminación. El budismo ofreció consuelo y un nuevo sentido a millones de personas. Monasterios surgieron en paisajes montañosos, las rutas comerciales se llenaron de monjes peregrinos y el arte y la filosofía chinas se enriquecieron con nuevas ideas. Cuando China finalmente se reunificó bajo las dinastías Sui y Tang, el budismo ya se había integrado profundamente en el tejido cultural, coexistiendo y a veces compitiendo con el confucianismo y el taoísmo, creando un sincretismo único que define
la espiritualidad china hasta hoy. La grandeza de las dinastías Tong y Song, consideradas edades de oro de la cultura y la tecnología china, no las hizo invulnerables a las amenazas externas. Desde las estepas del norte, jinetes nómadas habían codiciado durante siglos las riquezas de la tierra del centro. El primer gran shock llegó en el siglo XIII, liderados por Genghis Khan y sus descendientes. Los ejércitos mongoles, con su imparable caballería, barrieron Asia y conquistaron China por completo, estableciendo la dinastía Yuan por primera vez. Toda China estaba bajo el dominio de un pueblo extranjero. Kublai Khan, nieto de Genghis, gobernó como un emperador chino desde su capital en Pekín, fascinando a viajeros como Marco Polo con la magnificencia de su corte. Aunque la dinastía Yuan duró menos de un siglo, su impacto fue profundo, abriendo a China a un mayor contacto con el mundo exterior. Sin embargo, el resentimiento contra los gobernantes extranjeros creció, y una rebelión popular restauró el poder en manos de una dinastía nativa. La Ming, famosa por su cerámica, su gran flota naval y la construcción de la ciudad prohibida. Pero la historia se repetiría. En el siglo XVII, otro pueblo del norte, los manchúes, aprovechó la debilidad interna de los Ming para cruzar la Gran Muralla y establecer la última dinastía imperial de China. La Qing gobernaron un vasto imperio multiétnico durante casi 300 años, expandiendo las fronteras hasta su máxima extensión. Durante siglos, el imperio Qing se consideró a sí mismo el centro del universo, una civilización autosuficiente con poco que aprender del resto del mundo. Pero en el siglo XIX, un nuevo poder, industrial y expansivo, llamó a sus puertas de una forma brutal en Occidente. Las potencias europeas, lideradas por Gran Bretaña, querían acceso irrestricto al mercado chino y encontraron en el comercio del opio la llave para forzar la apertura. Cuando el gobierno chino intentó detener el tráfico de esta droga devastadora, estallaron las guerras del opio. Las derrotas militares fueron humillantes. China fue obligada a firmar tratados desiguales, ceder territorios como Hong Kong y abrir sus puertos al comercio extranjero. Este fue el comienzo de lo que los chinos llaman el siglo de la humillación. El imperio, debilitado por la corrupción interna y la presión externa, se vio sacudido por rebeliones masivas, como la rebelión Taiping, una de las guerras más sangrientas de la historia. A pesar de los intentos de reforma, la dinastía Qing era incapaz de modernizarse lo suficientemente rápido para hacer frente a los desafíos. El descontento popular era inmenso. En 1911, una revolución derrocó al último emperador, poniendo fin a más de 2000 años de historia imperial y sumiendo a China en una nueva era de incertidumbre y lucha por definir su identidad en el mundo moderno. La caída del imperio no trajo la paz. China se fragmentó en una república débil, controlada por señores de la guerra, mientras las potencias extranjeras seguían explotando su territorio. En este caos surgieron dos fuerzas políticas que lucharían por el alma de la nación: el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek y el Partido Comunista, liderado por una figura que cambiaría la historia para siempre, Mao Zedong. Tras una larga y brutal guerra civil, interrumpida por la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, los comunistas de Mao emergieron victoriosos en 1949. Mao proclamó la República Popular China en la plaza de Tiananmen, prometiendo poner fin al siglo de humillación y construir un Estado fuerte y socialista que devolviera la dignidad al pueblo chino. El gobierno de Mao fue una época de transformación radical y también de inmensa tragedia. Se implementaron campañas masivas como el Gran Salto Adelante, que buscaba industrializar el país rápidamente
pero resultó en una hambruna devastadora y la revolución cultural, una década de purgas políticas y caos social que atacó las tradiciones y la intelectualidad. A pesar de las catástrofes, el periodo de Mao logró unificar el país bajo un gobierno central fuerte, sentando las bases para que China volviera a ser un actor independiente y poderoso en la escena mundial. Su lema era, claro, el pueblo chino se ha puesto de pie. Tras la muerte de Mao en 1976, China se encontraba aislada y económicamente estancada. Era el momento de otro cambio drástico, liderado por un hombre que había sobrevivido a las purgas de Mao Deng Xiaoping. Deng, un líder pragmático, entendió que la ideología comunista rígida no iba a sacar a China de la pobreza. Su famosa frase, no importa si el gato es blanco o negro, mientras case ratones, es un buen gato, resumía su nueva filosofía. A partir de 1978, Deng impulsó una serie de políticas conocidas como reforma y apertura. Se crearon zonas económicas especiales en la costa como Shenzhen, que pasaron de ser pueblos de pescadores a metrópolis bulliciosas en pocos años. Se permitió la iniciativa privada. Se abrió el país a la inversión extranjera y se abrazaron los mecanismos de mercado, aunque bajo el estricto control del Partido Comunista. Fue una fórmula única, socialismo con características chinas. El resultado fue nada menos que un milagro económico. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza. Las ciudades se transformaron con una velocidad nunca antes vista en la historia humana. China se convirtió en la fábrica del mundo, y su crecimiento económico asombró al planeta, cambiando el equilibrio de poder global para siempre. El nuevo milenio ha visto a China consolidar su posición como una potencia global indiscutible. El crecimiento económico explosivo de las décadas anteriores le ha permitido modernizar su ejército, invertir masivamente en tecnología de punta como la inteligencia artificial y las redes 5G, y extender su influencia por todo el mundo a través de iniciativas como la nueva ruta de la seda ON. Hoy, China es la segunda economía más grande del planeta y aspira a ser la primera. Sus ciudades futuristas, sus trenes de alta velocidad y su ambicioso programa espacial son símbolos de su resurgimiento. Sin embargo, este ascenso no ha estado exento de desafíos. Internamente, el país se enfrenta a problemas como la desigualdad social, la contaminación ambiental y el envejecimiento de su población. Externamente, su creciente poder ha generado una intensa rivalidad geopolítica, especialmente con Estados Unidos, dando forma a una nueva era de competencia global. China ya no es solo un participante en el orden mundial, es un arquitecto clave que busca moldearlo según sus propios intereses y su propia visión. Un regreso ao reino del centro, pero ahora en una escala planetaria. A pesar de los cambios sísmicos que ha experimentado a lo largo de su historia, revoluciones, invasiones, cambios de dinastía y transformaciones económicas, hay un hilo dorado que recorre el tapiz chino: la continuidad cultural, la escritura, que unificó el imperio hace más de 2000 años. Sigue siendo la misma en su esencia, conectando a los chinos de hoy con sus antepasados. Las filosofías de Confucio y Lao Tse, aunque a veces atacadas, siguen influyendo en las relaciones sociales y la visión del mundo. Festivales como el Año Nuevo Lunar continúan marcando el ritmo de la vida. La importancia de la familia, el respeto por los mayores y un profundo sentido de identidad histórica y colectiva han perdurado a través de todas las turbulencias. Esta asombrosa capacidad de absorber influencias externas, desde el budismo hasta el marxismo y el capitalismo, y adaptarlas a su propio contexto, sin perder su núcleo cultural, es quizás el mayor héroe secreto de la longevidad
de la civilización china. La historia de China es, en última instancia, la historia del cambio dentro de la continuidad. Es un ciclo eterno de unidad y división, de colapso y renacimiento, impulsado por el mandato del cielo y la voluntad de su pueblo, de los emperadores divinos a los líderes comunistas, de las carretas de seda a los trenes bala. China ha demostrado una y otra vez una increíble capacidad de resiliencia y transformación. Entender su pasado es fundamental para comprender nuestro presente y vislumbrar el futuro de nuestro mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos.